esta mañana creo que nos va a traer mucho descanso a cada uno de nosotros. Si tú eres una de las personas que has o no has querido decidirte seguir a Cristo y que el más grande impedimento para poder seguir a Cristo eres tú mismo, ¿sí? Yo creo que hoy podemos descansar en el Señor. Hay mucha gente que inclusive no se acerca a Dios, mis hermanos, porque no se siente digno de Dios, porque según ellos son muy malos, ¿sí? Porque según ellos no pueden controlar muchas situaciones de sus vidas y dicen, ¿para qué me acerco a Dios? Si al fin y al cabo soy como soy y voy a seguir siendo, no tiene caso acercarme a Dios. Pero yo te digo que si ya escuchaste de Jesús, si ya estás aquí esta mañana, el Señor ya empezó una obra en ti y su palabra dice que el Señor no deja nada a medias, mis hermanos. El Señor lo que comienza lo termina, ¿sí? Su palabra lo declara y dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿sí? La perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga, amén. Entonces, hay muchos métodos que el ser humano, mis hermanos, ha intentado de poder cambiar a una persona, ¿sí? Pero el método más fiable, mis hermanos, es el de nuestro Señor Jesucristo. Yo he visto unas transformaciones, familia, ¿sí? Donde una persona ha sido tan mala, tan despiadada, tan odiosa y se ha convertido en una persona llena de amor. Pero eso no lo puede hacer ningún centro de rehabilitación. Eso lo hace el amor de Jesucristo en su corazón. El poder de Dios, mis hermanos, es lo más seguro que nosotros teníamos. Lo veíamos el domingo pasado. Porque Él resucitó, mis hermanos, tenemos una garantía de que Jesús está con nosotros. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios y ya la has escuchado, a lo mejor hasta has visto obras de teatro de este acontecimiento, pero mis hermanos, es una gran enseñanza, una gran responsabilidad como iglesia, pero me encanta a la narrativa que voy a llegar al final. La palabra de Dios dice y se declara, Jesús le dice a los judíos, dijo, ustedes no me creen, porque a Jesús no le creyeron muchos de ellos. Dicen, leen mucho las escrituras. Dice, y ustedes creen que ahí está la verdad. Le creen más a Moisés y Moisés escribió de mí, ¿sí? Todas las escrituras, declara el Señor en esa conversación con estos personajes. Dice, toda la escritura da testimonio de mí. Toda la palabra de Dios, mis hermanos, habla y tenemos, cuando tú leas la Biblia, algún pasaje, alguna historia, algún acontecimiento, tú tienes que ver a Jesús en cada uno de los personajes, ¿sí? Los vas a ver con otros nombres. Por ejemplo, si te vas al libro de los jueces, ¿sí? Dios mandaba libertadores diferentes, ¿sí? Y cuando llegaba un libertador, libertaba al pueblo de la opresión del enemigo. Pero nosotros tenemos que ver la figura de Jesús en cada libertador que Dios mandaba, ¿sí? Sabemos que Jesús es el que ha venido y nos ha libertado para siempre, ya no hay más opresión para nosotros. Entonces, por eso es bonito cuando tú ves las escrituras, cuando la ves de una forma literaria, cuando la ves de una forma natural, pero cuando ves que Dios está hablando de Él mismo, hermanos, ahí, como dice el comercial, no tiene precio, porque es Dios representándose en cada parábola y mostrando el amor y la misericordia para nosotros y a Dios. Ok, dice el título de este pasaje que vamos a leer y te va a sonar. Dice la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la han escuchado, hermanos? El buen samaritano. Hasta hay dichos por ahí, me encontré un buen samaritano y me ayudó a cambiar la llanta del carro. ¿Sí lo has escuchado, este tipo de comentarios? De ahí sale de esta parábola que Jesús menciona, pero ¿cuánta profundidad tiene? Vamos a leerla juntos y te voy a leer un poquito de contexto. Dice en el verso 25, en esto se presentó un experto en la ley, mis hermanos. Se presentó ante Jesús un experto en la ley. Sabemos que la ley, mis hermanos, era la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era la ley para el pueblo judío, ¿sí? Nada más existían los primeros 5 libros. Cuando tú escuches a alguien que diga, el Pentateuco, son los primeros 5 libros de tu Biblia, ese es el Pentateuco que escribió Moisés, y esa era la ley para los judíos. Dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, fíjense hermanos, lo querían probar, dice, le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Jesús replicó, o sea, Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ahí el Señor le está diciendo: respóndete tú solo. Verso 27. Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, mis hermanos. Respuesta correcta. Dice: bien contestado. Le dijo Jesús: haz eso y vivirás. Y luego seguimos en el verso 29. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Dice: Jesús le respondió. Ahí viene la ilustración, mis hermanos. Ahí viene esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Iba a viajar un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa. Dice: lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Dice: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Sí, sacerdote, mis hermanos, es un perfecto en la religión. Amén, mis hermanos. Es alguien especialista en la religión. Pasaba por ahí un sacerdote, quien al verlo, fíjate lo que hizo el sacerdote: se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, un adorador del Señor, ¿sí? Un adorador de Dios, ¿sí? Que presentaba sacrificios a Dios delante del pueblo. Pasaba por ahí un levita, y al verlo, dice, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿sí? Di conmigo: lo vio. Lo vio, mis hermanos. Y luego dice: se compadeció de él. Se acercó. Aquí vamos a ver, mis hermanos. Lo curó, número 1, le curó las heridas con vino y aceite. Y se las vendó luego. Van dos cosas. Lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento, mis hermanos, a un hotel de esos tiempos. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, mis hermanos. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén, mis hermanos. A Jesús le decían el maestro, y es el rabí de rabí, mis hermanos, es el maestro por excelencia. A mí me gusta cómo empieza, lo quieren primero como que agarrar movido con unas preguntas. ¿Y cuántos saben que así hay mucha gente? Mucha gente que sabe mucho de Biblia, les encanta contender y a ver, ¿y usted qué piensa de esto? Pero es gente como la que se topaba con Jesús. A ver, ¿cómo le hago para agarrarme al reino de los cielos? Y el Señor le dice: ¿conoces la ley? Sí, porque era un especialista en la ley. Le dijo: ¿tú cómo crees? Pues amando a mi Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, amar a Dios con todo lo que soy, es correcto, y amar al prójimo. ¿Sí? Me queda claro que a este hombre no le gustaba amar a su prójimo. Prójimo, no nos compliquemos tanto, mis hermanos. ¿Qué es el prójimo? Es el próximo, el cercano, ¿sí? A la persona que tú tienes cercana, ese es el próximo, ¿sí? Nada más que a veces entramos mucho en redundancia. Es alguien que tengas cercano. Ese es: amarás a tu prójimo, a que tengo cercano, al próximo que le puedo ayudar, al próximo que me puede ayudar. Eso es amar al prójimo. Entonces no tiene gran relevancia. Pero, mis hermanos, me gusta la historia. Dice, no nos da la nacionalidad, nos dice que un hombre iba por un camino. Los estudiosos de la Biblia dicen que era un camino muy peligroso. Era un camino donde había muchas curvas. No había coches, hermanos, no había Uber, no había Didi, no había camiones, ¿sí? Ellos caminaban, yo creo, con animales o con sus propios piecitos, caminaban muchos kilómetros. Dice que iba de Jerusalén a Jericó. No dice que era judío, no dice que era samaritano, no menciona. Y esto me agrada mucho de Jesús, porque a Jesús no le importa qué posición tenga tu prójimo.
A Jesús no le importa qué nacionalidad sea tu prójimo. A Jesús no le importa que sea mexicano igual que tú, que sea de Gómez Palacio, que sea de tu colonia para que lo ayudes. Jesús no da detalles, dice, iba un hombre por el camino. ¿Te fijas? Iba un hombre y no dice el nombre, no dice era su primo, no dice nada porque al que tenemos cercano, mis hermanos, sí, es nuestro próximo. Dice que iba, salieron unos ladrones, le quitaron la ropa, lo dejaron sin nada, pero lo golpearon y dice, lo dejaron medio muerto, herido, mis hermanos. Lo dejaron en el camino tirado, medio muerto, me imagino que ya agonizando. Y luego viene, familia, viene un sacerdote, ¿sí? ¿Sí? El sacerdote es una figura de la religión. La religión, mis hermanos, te lo voy a decir, no quiero que me malinterpretes. Aquí en esta casa hemos predicado mucho de Jesucristo. Y aquí en esta casa el que te va a hacer libre es Jesús. El que te va a bendecir es Jesús. Aquí nos hemos mantenido al margen y así va a seguir siendo el querer poner cosas de religión en tu vida que solamente Dios puede cambiar. De aquí no vas a escuchar que tienes que hacer tal cosa para ganarte el cielo, porque la palabra nos dice que el que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Él va a alcanzar la misericordia, el perdón de sus pecados. Y la palabra de Dios dice que si vienes a Jesús, tú ya tienes la salvación, es un regalo para ti. Nunca vas a escuchar, es que tienes que rezar tantos Padres Nuestros para que Dios te perdone. No, si tú le clamas, Él te responde. Si tú te humillas, Él te perdona. Si tú te arrepientes, el Señor te hace una nueva criatura. No hay nada más. La religión, mis hermanos, muchos años se estuvo usando para controlar a las personas, para manipular a las masas, manipulaban países con la religión, pero Jesús vino a atacar eso, vino a atacar la religiosidad. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, si creemos, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Jesucristo es libertad, Jesucristo no es control, Jesucristo no es manipulación, Jesucristo es libertad para nosotros, ¿sí? Entonces llega ese religioso que sabía la religión de pe a pa, este sacerdote, y dice que viéndolo, aquí no hay excusas. Nosotros, familia, nos podemos justificar con nosotros mismos. No me di cuenta, por eso no lo ayudé. No lo vi que necesitaba eso, mi prójimo. Créeme que no me di cuenta, si no yo hubiera hecho algo para ayudarlo. Esto sí lo vieron. Ese sacerdote lo vio y dice la palabra que le sacó la vuelta, ¿sí? Y se hizo que no lo vio y no lo ayudó, ahí lo dejó como muerto, herido, ensangrentado. Y luego venía, después también por ese camino, pasó un levita de esos que adoran a Dios, que levantan sus manos, que exaltan el nombre de Cristo, que están en las iglesias, un levita que, por eso dice la palabra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque ahí pasó un levita, pero mis hermanos, se hizo de la vista gorda, como que no lo vio, y también se fue de largo. Pero mira, familia, me encanta porque dice que detrás de ellos venía un samaritano. Ahí sí Jesús dice la nacionalidad, ahí sí dice de qué pueblo era. Un samaritano era un ser, mis hermanos, que era despreciado por los judíos. Era sobajado, era mal visto, era alguien peyorativo, lo trataban mal al samaritano. Y fíjate Jesús cómo ilustra. Dice, y pasó un hombre samaritano, un hombre de bajo perfil, un hombre que le gustaban humillarlo, a un hombre que lo trataban mal, que era despreciado entre el pueblo judío, los samaritanos. Recuerda cuando la samaritana y Jesús, que le dice, Judea y Samaria no se tratan, ¿por qué me estás pidiendo agua? No había relación, no se querían. Pero este samaritano, familia, tomó a este hombre, ¿sí? Tomó vino y tomó aceite, cosas muy caras para ese entonces, y curó sus heridas con vino y con aceite. Pero no nada más lo empezó a curar, dice que empezó a vendar las heridas. Y este samaritano limpió sus heridas, vendó sus heridas, lo cargó, familia, él solo, a su animal, porque dice a su cabalgadura, no decía era un carruaje, era un caballo, no especifica, lo subió a su vehículo. Y todavía eso lo llevó a una estancia, a un hotel de aquellos años. Y todavía, mis hermanos, lo mete ahí a descansar. Y todavía, familia, saca 2 monedas de plata. ¿Cuánto representaba estos días? 2 días de salario.
Él sacó 2 días de su sueldo y se los paga al del hotel. Le dice, te voy a dar esto, síguelo atendiendo. Y todavía le deja una cuenta abierta, familia. Todavía le dice, si te hace falta más, ponlos. Yo cuando regrese te los pago. ¿Sí? Entonces, ahí Jesús dice, ¿cuál crees tú que es el prójimo? No, pues el samaritano que lo ayudó, y ya le da una instrucción. Dice, ve tú y haz lo mismo para que te puedas ganar el reino de los cielos. Hermanos, es algo que tú dices, algo que tenemos que estar haciendo cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero mira, yo le puse por título, Jesús paga el costo de tus heridas. Te lo quiero repetir, Jesús paga el costo de tus heridas. Amén. Jesús, mis hermanos, a cada uno de nosotros nos ha hecho como este samaritano. Mira, hay algo que está en el versículo 33, pero lo vi en otra traducción de Dios habla hoy, y me gusta cómo lo dice. Dice, pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión, mis hermanos. Un hombre samaritano que viajaba por el camino, al ver a esta persona medio muerta, dice esta traducción, sintió compasión. Y eso hace la gran diferencia. El sacerdote, la religión, no le interesan lo que tú estés pasando. Él no siente lo que a ti le pasa. Pero aquí me gusta esta traducción que dice que este samaritano sintió, mis hermanos. Jesús siente lo que tú sientes. Jesús siente compasión por los suyos. ¿Sí? Nosotros tenemos que sentir por la gente compasión. Nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón, mis hermanos, el ayudar al prójimo. Entonces, esto la religión no lo puede enseñar, no lo puede vivir, porque te hablo de control. Pero una iglesia formada con el evangelio de Jesucristo siente, mis hermanos, y este samaritano sintió compasión, y la Biblia está llena. A mí me encanta Jesús cuando veía a alguien, dice, y Jesús lo vio y sintió compasión y lo sanó. Jesús era una persona con compasión por la gente necesitada. Eso mismo, mis hermanos, debemos de tener en nuestro ADN. Eso mismo debemos de tener en nuestra iglesia, compasión por todas las personas. Sentir realmente, y a mí eso me encanta, porque como iglesia estamos cercanos. Como iglesia estamos cercanos, ¿sí? Y yo siento, y a lo mejor no te das cuenta, pero oramos por ti. Cuando yo me entero de un problema que tú me dices, ¿sí? Estamos orando por ese problema para que Dios te dé la victoria. ¿Por qué? Porque sentimos la carga de cada uno de nosotros. Cosa que si te vas a una iglesia religiosa que no le importe más que hacer cosas para atraer, ¿sí? Vas a estar lejano, ¿sí? Van a hacer muchas cosas, pero no van a sentir como lo que hizo este samaritano. El samaritano no solo lo levantó, mis hermanos, lo cargó, lo llevó, lo cuidó y pagó por él. Te lo vuelvo a decir, el samaritano no solo lo levantó, ¿sí? El samaritano hizo un trabajo completo. El samaritano no solo lo levantó, sino que lo cargó, lo llevó, lo cuidó y pagó por él. Amén, mis hermanos. Esta última parte, y pagó por él, ¿no te suena algo que Jesús ya hizo por nosotros? No lo dejó a medias, mis hermanos. Esta es palabra para ti. Dios ya empezó contigo. Dios no te va a dejar a medias. Dios, si ya te sacó de algo, Dios lo va a completar. Tienes que tener mucha paciencia y fe en Dios, de que Dios va a hacer eso que ya empezó en tu vida. ¿Sí? El samaritano no nomás le vendó las heridas, ¿sí? El samaritano lo curó, lo cargó, lo llevó y pagó su estancia. Y si le falta algo, me lo apuntas, y cuando regrese yo te lo pago. Así es el Señor con nosotros. El Señor, es que el Señor ya me quitó esto, pero ay, hermano, esto no. Bueno, el Señor lo va a hacer. El Señor ya me cumplió en esta parte, pero esta otra parte el Señor no la ha cumplido. El Señor no deja nada a medias. El Señor ya te vio. El Señor ya sintió compasión por ti. El Señor ya curó tus heridas. El Señor ya te levantó, ya te cargó. El Señor ya te llevó a un lugar donde estás seguro. El Señor ya pagó por si algo más necesitas. El Señor va a terminar lo que ha comenzado en tu vida y con los tuyos.
tienes que ser paciente. El Señor dijo que vas a ser salvo tú y toda tu familia. El Señor lo va a hacer, no se va a quedar a medias. Si el Señor dijo que te iba a sanar ese brazo, a lo mejor dices, es que no me duele, ya no me duelen los dedos, pero esta parte, el Señor lo va a hacer. No te va a dejar a medias. Dios lo va a hacer, ¿sí? En su tiempo y en su forma. ¿Estás de acuerdo conmigo? No lo dejó a medias esta persona de la ilustración que estamos ahorita viendo, cómo podemos ver a Jesús en esa lectura. No lo dejó a medias, no lo dejó hasta donde le alcance, mis hermanos. Muchos podemos decir, pues yo ya hice todo lo posible, hasta ahí me alcanza y Dios te ayude de aquí para adelante. Dios no es así. Dios, mis hermanos, para empezar, cuando vemos que para Dios no hay límites, cuando vemos que para Dios no se le acaba el efectivo, cuando vemos que a Dios no se le acaba el amor, cuando vemos que a Dios no se le acaban los recursos, mis hermanos, Dios no es hasta donde pueda. Dios lo va a hacer completo en tu vida y en mi vida. Deja de estresarte, deja de querer cambiar tú las cosas. Dios lo va a hacer si permaneces fiel al Señor. Amén. No lo dejó hasta donde le alcance. Pagó por adelantado su proceso completo. El Señor ya murió en la cruz por nosotros. El Señor pagó por tus errores, por tus pecados, por tus adicciones, por tus fracasos. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario por todo lo que nosotros podamos padecer. Él ya pagó por adelantado, familia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apropiarnos de ese pago y decirle, Señor, sí es cierto. Dice que Él exhibió públicamente a nuestros enemigos. Es que este demonio me tiene atormentado, no sé cómo. El Señor ya lo exhibió en la cruz del Calvario. Están derrotados, no te pueden hacer nada porque estamos con el vencedor. Pero tú tienes que dejarle la victoria a Cristo. No pelees tú, el Señor peleará por ti. Amén, familia. Mira, pagó por adelantado tu proceso completo. Pagó 2 denarios, familia. Una temporada entera de recuperación ya está cubierta. ¿Sí? Si tú necesitas que el Señor te restaure, ¿sí? El Señor te va a restaurar completito. No necesitas andar haciendo cosas. El Señor lo va a hacer a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes. Y no solo eso, dejó una garantía abierta. Todavía le dice el samaritano, te voy a dejar estas monedas. Lo que se le ofrezca, atiéndemelo por favor. Y si te las gastas, si se acaba el seguro, ya ves que ahorita hay seguro de gastos mayores. Seguro de gastos mayores. Tienes un buen trabajo, tienes un seguro de $1,000,000, pero se acaba y ya te andan haciendo firmar hasta lo que no, o te andan sacando del hospital. Ahora vayas a la Cruz Roja, porque ya se acabó el seguro de gastos médicos. Pero ¿cuántos saben que Dios no es así? Dios no es así. Tenemos una garantía con Dios. Si esta persona le dijo, si algo más hace falta, dáselo, yo te lo pago. Esto me encanta porque el apóstol Pablo lo puso también por obra en una de sus cartas. Mis hermanos, Dios no abandona y Dios tenemos una garantía en nuestro Señor. Si necesitas más, si tarda más en el hospedaje, no te preocupes. Si sus heridas son más profundas, yo de regreso las pago lo que falte. ¿Sí? El Señor, mis hermanos, ha pagado nuestras heridas ya. ¿Sí? Y aún si nos vamos a volver a caer, familia, ¿qué crees? Tenemos una garantía de que el Señor va a volver a pagar por esa equivocación, va a volver a pagar por esa caída. El Señor, tenemos una garantía simplemente porque aceptamos su gracia, su perdón, su misericordia y dijimos, Señor, soy tu hijo, tú eres mi Señor, y con Él tenemos una garantía. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte a mitad del proceso. Lo que Dios ya comenzó, lo va a terminar. Dios no te va a dejar abandonado. Si Dios ya te empezó a sacar de esa vida oscura, de terror que tú tenías, sí, ten confianza en Dios. Dios no te va a dejar a medio camino. Dios no te va a dejar, es que nada más te saqué del pozo, pero sigues en la oscuridad. No, Dios te va a sacar a su luz admirable. Dios lo va a hacer. Sí, es un proceso, familia, pero tenemos la garantía de que Dios, y por ello tú has decidido a veces ya no seguir a Dios, pero Dios está decidido a sacarte del lugar donde tú estás.
Dios está decidido a curar tus heridas, a cargarte, a sanarte, a ayudarte, a recuperarte por completo. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios que nos deja plasmado en esta historia. Entonces, Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte a la mitad del proceso. Es que Dios nomás esperó que me hiciera cristiano y ya me dejó tirado. No, fue el primer paso, pero Dios te va a llevar a tu propósito, y no solamente al tuyo, al de tu familia, al de tus hijos, tu esposo, a todo lo que Dios tenga en plan contigo. Dios lo va a hacer, no se va a quedar a medias. Filipenses 1:6, estoy convencido, dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, o de Cristo Jesús. ¿Hasta qué día? Hasta el día que Cristo venga por nosotros. Pero dice el apóstol, estoy convencido, estoy seguro que lo que el Señor, lo que comenzó, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermano, es que yo quiero cambiar esto de mí, no puedo. El Señor lo va a perfeccionar. ¿Cuánto tiempo le queda al Señor para perfeccionarme? Hasta que Cristo venga. ¿Sí? Tú no corras, tú no puedes, dice la palabra, no puedes agregar ni 1 centímetro a tu estatura, pero Dios puede transformar tu vida. Él sí lo puede hacer. Nosotros tenemos buena voluntad, pero no nos alcanza, familia. No vamos a poder cambiar nosotros solos. Necesitamos a Jesús, que Él transforme nuestro entorno, nuestra vida, nuestros vicios, nuestros hábitos. El Señor lo va a hacer si nosotros nos disponemos. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez, familia, tal vez llegaste herido al camino del Señor. Tal vez llegaste herido emocionalmente, saqueado. Recuerda que a este hombre lo hirieron, pero también le quitaron todo lo que tenía. Le quitaron hasta su ropa, lo dejaron desnudo. Tal vez llegamos en esa condición, llegamos golpeados por decisiones, llegamos golpeados por traiciones o por temporadas muy oscuras en nuestra vida. Quizás así llegamos ante el Señor, quizás así venimos esta mañana ante Dios, pero aquí está el gran buen samaritano, ¿sí? Que es Jesús, ese Jesús que nos ve y no se hace como que no nos ve. Ese no es el sacerdote que saca la vuelta, no es el levita que aparenta adorar a Dios pero no hace nada por ayudar, sino ese Jesús que vio y sintió, mis hermanos, lo que la gente, lo que las instituciones no van a hacer afuera, no sentir por ti. Jesús ya lo hizo. Entonces el Señor, esta mañana, Él puede empezar a sanar tus heridas, puede empezar a vendar tus heridas, te puede empezar a cargar, te puede llevar a un lugar de descanso. Él va a pagar para que te cuiden, ¿sí? Los ángeles del Señor están a todo momento con nosotros cuidándonos, ¿sí? Y si algo pasara, tenemos garantía en su sangre. La sangre de Jesús es garantía para nosotros. Es la sangre que nos limpia de nuestros errores y de nuestros pecados. Y el enemigo tal vez susurra esta mañana, eres muy costoso, te va a costar mucho cambiar. No vas a poder, a lo mejor el diablo por ahí te está hablando. No, hombre, cuestas mucho, va a costar mucho que tú cambies de lo que eres a lo que Dios quiere que sea. Tu sanidad es demasiado larga. ¿Cuánto tiempo te va a llegar a cambiar de vida? Si desde que tenías 2 años eres así, si desde que tenías 1 año tú ya eras así, ¿cuánto tiempo vas a tardar en cambiar? Si tus abuelos así eran, tus tatarabuelos, el Señor lo puede hacer en un día. Si tú dispones tu vida, el Señor puede cambiar tu condición el día de hoy, mi hermano. Nadie va a tener paciencia contigo. Nadie te va a tener la paciencia. Nadie. ¿Quién te va a aguantar? ¿Te han dicho eso? ¿Quién te va a aguantar con ese genio? ¿Quién te va a aguantar? ¿Dónde vas a caber con ese carácter? No, hombre, ¿cómo dicen? Que te aguante quien te quiera, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? El Señor te ama. El Señor te aguanta, ¿sí? Y nosotros estamos invitados, ordenados a vivir como esos samaritanos, porque le dijo el Señor, ve y haz tú lo mismo. Y cada uno de nosotros tenemos ese mandato del Señor, hacer misericordia, ayudar, sanar, cuidar, mis hermanos, sostener a los próximos, al prójimo. Pero el cielo, mis hermanos, tiene una respuesta esta mañana. La palabra de Dios nos trae una respuesta esta mañana. Cristo no solo te rescató. Quiero que esto te lo lleves esta mañana, te lo lleves y lo medites poderosamente en tu casa.
Pero Cristo no solo te rescató, Él pagó por tu restauración completa. El Señor ya pagó por tu vida completa y por los tuyos. El Señor no nada más, ¿sí?, te dio un abono para ti. El Señor ya compró tu vida. ¿Con qué la compró? No fue con dinero, fue con su sangre que derramó en una cruz. Él, mi hermano, fue desfigurado. Ese fue el pago por ti y por mí. Nosotros merecíamos morir porque está escrito: la paga del pecado es muerte. Somos malos, merecemos morir, pero mi Dios dio, dijo, y la dádiva de Dios, Jesucristo, es vida eterna. Él murió en tu lugar y en el mío. Él tomó nuestro lugar para tener nosotros salvación en Él, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios, porque Cristo no solo te rescató, Él pagó tu restauración completa. Tu proceso no depende de tu fuerza. Quiero que eso también te lo metas en tu mente. Tu proceso no depende de tu fuerza, depende del pago que ya fue hecho. Tú has intentado muchas veces cambiar y te has propuesto cambiar y has prometido que ya no vas a ser igual, pero has fracasado. La has vuelto a regar, te has vuelto a equivocar, le volviste a fallar a aquel de aquella promesa, aquella que le prometiste. Volviste a fallar porque el cambio en nuestras vidas no depende de nosotros. Sí, yo he platicado con gentes, las admiro mucho porque tienen mucha fuerza de voluntad. Salieron de un centro y duraron años y se rehabilitaron, familia, sí, pero siguen con problemas de ansiedad y siguen diciendo que están enfermos y cambiaron una cosa por otra. Ahora ya no esto, pero esto sí. Ahora ya no esto, pero esto sí. Mis hermanos, Cristo rompe las cadenas. Solamente si el Hijo nos liberta seremos verdaderamente libres. Y no está en nuestra voluntad. Mis respetos para esos grupos, pero no está en la voluntad humana, está en el poder transformador de nuestro Señor. Ahí nos va a poder Él transformar, como te decía ahorita, de una persona odiosa a una persona dulce, de una persona que no siente compasión por nadie a una persona buena y generosa. ¿Quién hace eso? Lo hace el Señor en nuestros corazones, ¿sí? Y de esos muchos testimonios que yo te podría compartir el día de hoy. Y ese pago no fue barato, fue la sangre de Jesús lo que costó, mis hermanos. Esa garantía, ese pago, esa sanidad fue lo que costó su vida en la cruz del Calvario. Por eso la iglesia, aquí nos toca a nosotros, por eso la iglesia, yo le puse entre paréntesis Regénesis, no es un escaparate de gente perfecta, mis hermanos. No es que digamos aquí todos somos perfectos, somos un grupo de perfectos, no, sino que somos un lugar, mis hermanos, de recuperación, donde somos buenos samaritanos todos unos con otros. Por eso es importante que estemos cercanos, sí, porque somos los próximos, el prójimo, estamos cercanos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Para eso es la iglesia. Por eso es importante que estemos juntos, por eso es importante que nos veamos, por eso es lo importante, mis hermanos, que podamos apoyarnos en oración, que yo sienta tu carga, que tú sientas la mía, que seamos muy sinceros, que realmente nos amemos en el amor de Cristo y no que seamos una religión que a lo mejor le importa hacer un evento nada más, pero no sabe nada de tu vida, no sabe cómo vives, no conocen tu situación, no saben qué te duele, no sabes, pero esa religión como ese sacerdote, ¿sí? Lo que le importa es nada más controlarte, pero no sienten lo que este samaritano sintió compasión por él. Y nosotros debemos de sentir compasión los unos por los otros y estar siempre apoyándonos en oración, ¿sí? Simplemente con que le digas, ánimo, Dios está contigo, todo va a estar bien, el Señor tiene en control tu situación, Dios te va a sacar adelante. Estar ayudándonos, mis hermanos, es lo que queremos fomentar aquí en Regénesis. No somos un museo, ¿sí? Somos un hospital que todos estamos siendo, ¿sí?, curados por el médico especialista Jesucristo. Aquí el Señor nos está perfeccionando a todos, ¿sí? Tómalo así como un hospital. Todos estamos pasamos o pasaremos por lo mismo que tú. No estás solo, te entendemos perfectamente, algo que la religión nunca va a comprender, porque Él no siente ni te conoce, pero quieren el control sobre tu vida, y aquí queremos ser libres en Cristo. Amén. También aquí
Aquí no se rechaza al herido, aquí se le venda, aquí se le cura. Como iglesia, esa es nuestra misión, Regénesis, ¿sí? No rechazar al herido, sino ayudarlo a vendarlo, a curarlo, a que sane pronto, ¿sí? Por eso yo te decía, el Señor te ha dado un talento, un don especial, donde se ejercen los ministerios dentro de la iglesia. Todo lo que el Señor ha depositado en tus manos y tus recursos, tú los vas a usar para tu prójimo, para aquel hermano que necesita. Y es que el Señor me ha ayudado y a través de mi proceso yo comprendí esto. Va a llegar una persona que está pasando tu proceso y tú lo vas a poder ayudar porque tú ya pasaste por ahí. Tú ya sabes qué le duele porque a ti te dolió. Tú ya sabes qué le debilita porque tú ya estuviste. Entonces, qué gran oportunidad tenemos, mis hermanos. Por eso es de que hemos vivido lo que hemos vivido, porque el Señor nos preparó para este tiempo. También, familia, aquí no se abandona al que tarda en cambiar, sino se le acompaña, mis hermanos, ¿sí? Aquí hay personas que a lo mejor han querido que ya ni los invites, han renunciado, han dicho, ya no quiero, pero discúlpame, no te voy a abandonar, te voy a acompañar hasta que el Señor termine de sanar tus heridas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él enseña con este buen samaritano. No abandonar, no dejar, sino estar ahí hasta que el Señor termine de hacer su obra en tu vida. Entonces, no abandonamos, te vamos a acompañar, pero va a ser largo, no importa, tenemos toda la vida para caminar juntos y para acompañarte en tu proceso. Y vamos a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida y con los tuyos. Amén, familia. Quiero que tú lo creas porque esto es palabra de Dios. Porque dice este punto, porque entendimos algo, el maestro ya cubrió todos los gastos. Jesús, el maestro, ya cubrió todos los gastos de tu recuperación. Quizás tú dices, pero pues a mí no me han golpeado, a mí no me han dejado medio muerto, pero yo quiero que empieces a recordar en tu vida, y yo estoy seguro que vienes de traiciones, yo estoy seguro que vienes de ser golpeado, a lo mejor no físicamente, pero qué tal emocionalmente, pero qué tal tus noches oscuras, qué tal cuando te despojaron y te quedaste sin nada. El Señor ya te vio, el Señor no va a pasar de largo, el Señor se va a detener a sanar esas heridas que están en tu corazón. Es que de niño hubo abusos hacia mí y eso no me deja ser feliz. El Señor hoy quiere hacerte libre de esas heridas. Sí, es que yo siento rencor con aquel tal que me hizo esto, me despojó, me quitó, me hizo, me traicionó. El Señor hoy quiere sanarte. El Señor hoy quiere dar el primer paso. Hoy quiere empezar a vendar tus heridas. Hoy quiere cargarte. Estoy cansado de caminar. No camines tú. Deja que Dios te cargue. Deja que Él te lleve en su carruaje, te lleve a un lugar de descanso en el cual tú vas a confiar en Él y Él ya pagó tu recuperación, como lo hizo este samaritano. Él le dejó al del hotel, le dijo, te dejo esto por adelantado, lo que necesite atiéndelo, y si falta, ponlo en mi cuenta y yo cuando regrese te liquido. El Señor así es, el Señor ya pagó por tus heridas. Tú no tienes que hacer nada, simplemente entregarle tu vida al Señor. Y si Dios pagó por tu sanidad, nadie tiene la autoridad para declararte un caso perdido. Si alguien te dice, tú ya no tienes remedio, ¿sí? Tú ya así naciste, así te vas a morir, no. Si Jesús ya pagó por ti, nadie te puede condenar, porque el Señor ya pagó por tu vida. Por eso estás aquí. No es porque de repente te dieron ganas. Dios puso esa necesidad de que estuvieras y escucharas, y tú escucharas esta mañana de que hay un buen samaritano que ya me encontró, ya me vio, que ya me cargó, ya está curando mis heridas, que me quiere transformar. No importa lo que me tarde, Él ya pagó por mi transformación. Él no me desecha, Él no se aburre de mí, Él no va a venir con su cantaleta, otra vez volviste a fallar. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Y familia, este es el mensaje que yo te quiero compartir esta mañana. Este es el mensaje de este hombre malherido, casi muerto, dice la palabra,
que la religión lo abandonó, que los más cercanos a Dios le hicieron fuchi y no se quisieron comprometer, pero hubo uno bueno, ¿sí?, que lo vio, sintió compasión por él y hizo todo lo que hizo por el amor. ¿Qué lo unía? ¿Qué lo unía al samaritano a hacer eso? Nada. No dice si era del mismo país, del mismo pueblo, no dice si era un rico, porque si era alguien rico a lo mejor pues me conviene ayudarlo, porque si lo ayudo a lo mejor me va a recompensar. No, no dice nada de eso Jesús. Un hombre que iba caminando y después está medio muerto. O sea, no, Jesús no dice ni quién era, porque así es Él con nosotros. A Él no le importó lo que tú eras. Si en nuestra vida maldecíamos a Dios, si en nuestra vida le dijimos 1000 veces a Dios que no, si con nuestras actitudes le dimos la espalda a Dios, si no podemos sacrificarnos nada por Dios, si ni siquiera antes de darle gracias en la mañana me da flojera a Dios, le doy la espalda, si en la noche estoy cansado, ahí mañana le doy gracias por el día que tuve. Dios ve todo eso, pero a Él no le importa. Él ve la necesidad que tú tienes y Él tiene compasión de ti. Y Él te dice: yo te amo, yo te voy a cuidar, yo te voy a curar, yo voy a pagar para que estés totalmente sano. ¿Y sabes cuál es esa sanidad? Es la vida eterna. Es algo que no va a terminar. Eso es lo que Jesús quiere hacerte. ¿Qué de malo hay en ello? ¿Por qué te resistes a aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Por qué te resistes dejar tu vida? No sé qué tan exitosa haya sido tu vida, pero no se compara con lo que Jesús tiene para ti si tú decides cambiarlo. Entonces el Señor te habla esta mañana y te dice: yo ya pagué por tus heridas, yo ya pagué, dejé un importe ahí, dejé una garantía, yo ya te quiero sanar, yo ya quiero curarte, pero es decisión de nosotros, mis hermanos, aceptar la ayuda de ese buen samaritano.